Me presento, yo me llamo Aurora, tengo este signo, mi signo personal, y vengo con intérprete de lengua de signos, que soy yo, de la Federación de Personas Sordas de Valencia. Me gustaría un poco explicar primero qué es FESOR, qué es la federación y qué es lo que hacemos. Se creó en 1978, se fundó, es una ONG y tiene muchísimos departamentos diferentes. Tiene, por ejemplo, el departamento de lengua de signos para hacer cursos y aprender lengua de signos, para que cualquier persona que quiera aprender se pueda apuntar, o si tiene algún contacto porque le interesa la lengua o por su trabajo o contacto con alguien, pues se puede apuntar. También las personas sordas se pueden apuntar a aprender lengua de signos, que luego os explicaré el por qué, pero bueno. Luego hay otros departamentos. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Es muy importante para mí el feedback de las caras porque como persona sorda es muy importante la parte visual, entonces que asintáis con la cabeza o ver vuestros gestos. Igual que las personas oyentes cuando al escuchar pues escuchamos el ajá, sí, pues para mí eso me lo va a dar la cara, esa información visual. Bueno, continúo, disculpa. En FESOR estaba comentando que hay varios departamentos. Está el departamento de lengua de signos, como ya comentaba. Está el departamento del servicio que se llama SAP, Servicio de Atención a Personas Sordas, que es como, digamos, la primera puerta, la primera entrada de las personas sordas, de los usuarios y usuarias. Bueno, hay un departamento de información, obviamente, el departamento de información deriva, pero normalmente la primera derivación es al SAPS, porque es el servicio de atención, y desde ahí vemos las necesidades que tiene esa persona sorda y nos adaptamos a sus necesidades. Le damos la información que necesite, hacemos los acompañamientos o cualquier cosa que necesite. También dentro del SAPS hay políticas sectoriales diferentes. Por ejemplo, está la política sectorial de mujeres sordas, que justamente nosotras dos somos compañeras trabajando en lo que se llama el SPAIDONA, que es un departamento específico de discriminación a la mujer sorda, de lucha contra la discriminación de la mujer sorda, porque pues no solamente las personas sordas son personas sordas, sino que tienen otros ejes de discriminación como puede ser mujer. Entonces, igual que las políticas sectoriales, el SPAIDONA está dentro de políticas sectoriales para la mujer. Hay otras políticas sectoriales, por ejemplo, para migrantes, personas migrantes que sean sordas. Está preguntando si va muy rápido, pero no, va muy bien. Si me escucháis bien, claro, yo estoy aquí interpretando y, y la velocidad pues es la velocidad, pero bueno, muy bien, muy bien. Por ejemplo, hay política sectorial de personas migrantes sordas, hay política sectorial de personas mayores sordas, porque las personas mayores tienen sus propias dificultades, y si son personas mayores y sordas, pues tienen doblemente dificultades, como esos grupos. Otro sector, por ejemplo, sería el CAT, que es el Centro de Atención Temprana, otro departamento dentro de nuestra entidad, que va de 0 a 6 años, que es para la infancia sorda. Tanto oyentes también como sordos, dependiendo de lo que necesiten, pero hay un convenio con Consellería porque es el primer centro de atención temprana bilingüe y tiene pues fisios, psicólogas y muchos profesionales. De 6 hasta 12 años sí que atendemos solo a infancia sorda. De 0 a 6 es sorda y oyente, pero a partir de 6 es solo sorda y también se hace pues logopeda, cursos de lengua de signos, atención a familias. No lo estoy contando como muy en profundidad, solo superficial porque no me da tiempo, pero bueno. Hay otro departamento, que es el departamento de intérpretes de lengua de signos, que pues ese departamento tiene mucho trabajo porque las personas sordas necesitan esta interpretación de una lengua a otra, o las entidades o los colegios o te avisan para pedir un intérprete para cualquier acto comunicativo que se necesite para actuar de puente de comunicación, como está pasando ahora mismo, justamente. También pues imaginaros que haya una jornada o una charla de diferentes entidades que quieren que sea accesible la lengua de signos y piden un intérprete para que esté también en la lengua de signos, en esa lengua. Y creo que más o menos estos son los departamentos básicos que tiene la federación. Os voy a explicar un poco
los tipos de personas sordas que os podéis encontrar. Las personas sordas no somos todas iguales. Hay muchísima heterogeneidad entre las características de las personas sordas. Es muy, muy heterogéneo, porque va a depender pues de cuándo se detecte esta sordera, por ejemplo, si se detecta siendo bebé o a los 10 años o a los 60 años no va a ser lo mismo. También depende de cuánta pérdida auditiva haya. No es lo mismo un grado más leve y que tenga restos auditivos o que sea sordo profundo o sorda profunda. No va a ser lo mismo. Lo digo porque muchas veces doy esta información porque no todas las personas sordas utilizan la lengua de signos como la estoy utilizando yo ahora mismo. Va a depender muchísimo porque depende de todas sus características. Imaginaros que hay una persona sorda que tiene muchísimo resto auditivo y que se defiende muy bien en lengua oral, pues a lo mejor no va a utilizar la lengua de signos y no le hace falta. Y se puede comunicar en lengua oral porque en su entorno sea oyente. O al revés, una persona sorda profunda que no tiene ningún resto y utiliza la lengua de signos. Las personas sordas, aunque sean sordos profundos, pueden utilizar la lengua oral también, pero su elección va a definir de muchos factores. Vosotros, por ejemplo, en cuanto a los decibelios, ¿no? Las frecuencias, vosotros que sois oyentes, pues de 0 a 20 sería pues una audición normal, como podéis tener vosotros y vosotras. Depende del grado, obviamente, que influyen muchos factores, pero más o menos estaría dentro de la norma. Y entonces, pues, podéis utilizar la lengua oral y escucháis perfectamente al nivel de tener una conversación. De 40 a 70 de pérdida se empieza a notar, pues, se empieza a notar esta pérdida. Es lo que ahí pone como hipoacusia leve y ahí ya empiezan a haber problemas de comunicación. Porque hay algo que no oyes, es el ay, ¿qué has dicho? Ay, ¿qué ha pasado? Si te giras ya no te veo. Y en este nivel a las personas les cuesta aceptar que son personas sordas, aunque lo son, pero si han empezado a perder esa pérdida auditiva, pues ese proceso psicológico les va a costar. A partir de 70 ya hay demasiados fallos en la audición como para poder tener una conversación. Entonces, me gustaría daros un ejemplo, porque a lo mejor pensáis en el que la lectura labial, pero me gustaría daros un ejemplo, porque ahora estáis con el intérprete, estáis escuchando perfectamente, pero vamos a hacer una prueba que la intérprete se va a callar y voy a hacer una prueba para ver si me lees los labios, a ver qué entendéis en esto que voy a decir, ¿vale? Es muy fácil, es una frase, pero no os asustéis ni nada, pero simplemente se va a callar ahora el intérprete y me miráis los labios. Hola, A ver qué. hola, Todos coincidís más o menos, ¿no? Sí, Seguro. sí. Vale, pues esto es muy curioso y siempre lo digo porque la P y la B es exactamente igual. Y yo no he dicho dame un beso, Hazme caso, ¿no? yo he dicho peso. Peso es una moneda de Argentina, el peso. Vale. Entonces, obviamente, si ahora, bueno, la intérprete vuelve a callarse, pero lo hago con lengua de signos, a ver si veis la diferencia. Eso está clarísimo. Ahora sí. Ahí tenéis muy clara la diferencia. Por eso, a partir de ahí, se necesita la lengua de signos. Porque sí, la lectura labial te puede ayudar, pero hay tantísimos errores que necesitas la lengua de signos. Y luego ya, una cosa es un gesto de un día, pero otra cosa es ya la lengua de signos como lengua, ¿no? Por ejemplo, mamá y papá, la M y la P tampoco se diferencian. Entonces, en lengua de signos, pues papá es así, es este signo, y mamá es este signo. Y se tiene que poder diferenciar. Entonces, claro, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que necesitas la lengua de signos. Porque necesitas algo que sea visual y que te dé esa información que no te está dando la audición. Y entonces, normalmente, a partir de 70 decibelios de pérdida es cuando empiezan a utilizar la lengua de signos las personas sordas. Empieza a ser necesario. Yo no sé si vosotros conocéis personas sordas o no, pero a lo mejor conocéis a una persona sorda que dices, esta persona habla muy bien y la otra no habla. Y parece que sea menos sorda, ¿no? Pero realmente la lengua de signos tiene una gramática muy diferente de la lengua oral. Entonces van a ser lenguas diferentes
que no va a identificar que una persona sorda o no, simplemente es que está utilizando una lengua diferente. Por ejemplo, mira, os voy a hacer una actividad, os voy a hacer dibujar. Yo no sé si aquí tenemos sí, tenemos una pizarra. ¿Puedo utilizarla? ¿Hay un rotulador o algo? No sé. Claro, sí, aprovechar y preguntar. ¿La lengua de signos es igual en todos los idiomas? Es la misma pregunta que hace mucha gente. ¿Y qué pensáis? ¿Pensáis que la lengua de signos es universal? Sí. Muchas cosas. Vale, la lengua oral de oyentes, ¿todo el mundo utiliza la misma lengua oral? ¿Todo el mundo en una lengua auditiva utiliza la misma lengua? Pues la lengua de signos es totalmente igual, no es universal. En cada sitio hay una lengua diferente, una lengua de signos diferente. Incluso en España hay lengua de signos diferente dependiendo de la región. No es lo mismo Cataluña que en País Vasco, no es lo mismo aquí. Os voy a poner un ejemplo. En China, en la lengua de signos no se utiliza este signo para comer, sino que en China se utiliza este, otro, porque utilizan palillos. Entonces es un ejemplo tonto, pero que es un ejemplo de que es cultural. Lo que sí que es bastante común es la gramática de la estructura de la lengua de signos, se podría parecer a nivel de estructura, por eso quería enseñaros el dibujo para enseñar la estructura de la lengua de signos, para que veáis cómo es la diferencia entre la lengua oral y la lengua de signos. Necesito un voluntario o voluntaria. Sale aquí la pizarra. Es que esto es un ejemplo muy claro que siempre os gusta mucho para ver por qué, porque a veces las personas sordas pensáis que hablan raro porque no utilizan la gramática de la lengua oral porque están utilizando la de la lengua de signos y ahora veremos cómo es la de la lengua de signos. Vale, yo os voy a decir una frase y tienes que dibujar la frase que te voy a decir, ¿vale? Seguro que dibujas muy bien, no te preocupes, es muy sencillo. Te voy a decir una frase y tienes que dibujarla. Y mi frase es, el hombre que anda por el puente. Quiero que dibujes eso. Muy bien, está perfecto, muy bonito. Muchísimas gracias. Ya puedes sentarte, ahora explico qué ha pasado. Muy bien, básicamente casi todos y todas lo habríais dibujado igual. Entonces, ¿no ha dibujado primero el artículo él? ¿No lo ha dibujado, a que no? El artículo él no está. Ni siquiera ha dibujado primero al hombre, ¿verdad? Lo que ha dibujado primero es el puente, porque la lógica visual te dice que lo primero que tienes que poner en un dibujo es el puente. Yo con lengua de signos no puedo decir primero el hombre, porque tengo que situarlo en algún sitio. ¿Por dónde está andando el hombre? ¿Dónde está esa persona? Primero es el puente, luego tengo que situar al hombre y luego lo último la acción, que es caminar por el puente. Lo último es el movimiento. Y la gramática de la lengua de signos sigue esta gramática visual. Por eso muchas veces una persona sorda que utiliza la lengua de signos e intente hablar acaba utilizando esa estructura y a lo mejor te lo dice muy raro, ¿no? Te dice puente, hombre, caminar en castellano. Porque la lengua de signos, si mentalmente estás pensando en lengua de signos, no puedes primero pensar en el hombre. No es raro, simplemente es una estructura visual, no auditiva. Con otra frase, por ejemplo, que yo te diría qué bonito es este bolso, en castellano te diría esa frase, en castellano te diría qué bonito es este bolso, y en lengua de signos no te puedo decir primero bonito, porque te digo bonito, te piensas que te estoy diciendo a ti, yo soy bonita. No, primero tengo que marcar el objeto que es el bolso y después decir qué bonito. Porque visualmente primero tengo que decir de lo que estoy hablando. Entonces, por eso, sigue una lógica visual la estructura, por eso es muy diferente de la estructura oral. Y es muy importante que utilices una terminología adecuada, porque si no es bastante ofensivo para las personas sordas. Por ejemplo, el término sordomudo nos está molestando mucho, nos molesta mucho, porque no sé si pensáis que yo sea una persona sordomuda, porque ¿qué pensáis? ¿Yo soy sordomuda? Tiene. Pues tiene. Eso bien.
Es personal. Claro, porque me estáis viendo que estoy utilizando un intérprete para hablar en castellano, entonces igual soy muda, nada. Porque entiendo que tengáis dudas, por eso vengo aquí a explicarlo. La palabra muda, o sea, el término de muda, ¿qué significa realmente? Que se comunique. Claro, realmente mudo o muda hace referencia a que hay un problema en las cuerdas vocales y no puedes emitir sonido. Ese sería el término de, no es que hables bien o hables mal o no hables, simplemente es que habría un problema en las cuerdas vocales que te hace no poder emitir sonido, ¿no? Pero las personas sordas nunca son mudas, sonidos siempre pueden emitir. A lo mejor hablan raro, a lo mejor utilizan la estructura que hemos dicho antes, ¿no? De decir puente, hombre, caminar, en vez de decir el hombre camina por el puente. O utilizan la lengua de signos, que es su propia lengua. Si se están comunicando, se están comunicando. Yo a lo mejor podría utilizar las dos lenguas a la vez, pero no se entienden, es imposible. No puedo utilizar una lengua y la otra. Yo no puedo decir qué bonito es el bolso mientras signo bolso bonito, por haceros un ejemplo, ¿no? No puedo decir las dos cosas a la vez, es imposible. Por eso no utilizo la lengua oral, porque estoy utilizando la lengua de signos, por eso no emito sonido, porque ya hay un intérprete que lo está emitiendo. No es posible utilizar las dos lenguas a la vez. Entonces, muchas personas oyentes decís de sordo-mudo, pero es una ofensa para las personas sordas, porque la palabra correcta es persona sorda. Primero persona y luego sorda, que es la única característica que tiene. Si no, igual os metéis en un lío. Entonces, otro término correcto es término lengua de signos. Antiguamente se utilizaba mucho mímica, que mímica es otra cosa, es el mimo, que no tiene signos, simplemente es utilizar el cuerpo para hacer teatro, ¿no? Eso es la mímica. Yo la lengua de signos, como me veis, no me estoy moviendo. No. Si digo correr, hago el signo de correr, no me pongo yo a correr, ¿no? Por ejemplo. No tengo un movimiento en el cuerpo. Entonces no es mímica. Otro también hay hablar con las manos. No, las manos no hablan. Yo utilizo una lengua que utiliza las manos, porque es la lengua de signos. Pero es mi lengua, es un idioma más. Es una lengua reconocida en el año 2007 por la ley 27/2007, en octubre. Y se tiene que empezar a utilizar que la lengua es lengua de signos. Es verdad que en otros países, en Latinoamérica, se utiliza lengua de señas. Y ahí sí que es correcto ese concepto, pero es su terminología. Aquí no es lengua de señas tampoco. El término correcto es lengua de signos, aquí en España. No utilicéis, por favor, sordo-mudo. No utilicéis lenguaje de signos, tampoco es lenguaje, porque el lenguaje es por debajo de la lengua. La lengua es el mecanismo y el lenguaje es la capacidad de comunicar, así que es lengua de signos. Y ahora os voy a decir que también es muy importante la pauta de comunicación para si os encontréis con una persona sorda. Está claro que si no practicáis, no es algo que veáis diariamente, pues os puede costar, pero es importante que tengáis claro que lo primero es la mirada, ¿no? Es el contacto visual. Si, por ejemplo, vais a atender a alguna persona sorda, lo importante es que tengáis un contacto visual. Si estáis mirando a otro sitio, para personas sordas es no me está escuchando. Entonces, aunque los oyentes no, porque a lo mejor yo te puedo estar escuchando mientras estoy mirando a otra cosa y haciendo otra cosa, cogiendo un papel, pero para nosotros es una falta de respeto porque directamente estás interrumpiendo la comunicación. Entonces, necesito esa mirada. La forma de llamar la atención, pues no gritéis porque la persona sorda es sorda, no va a servir para nada, no le tiréis algo, no le toquéis en la cabeza, son cosas obvias. Muchas veces si está sentada parece que sea fácil tocar la cabeza, pero obviamente no soy un perro, soy igual que tú, entonces sería el toque en el hombro, es el toque sutil para llamar la atención de esta persona. Si veis que dos personas se están comunicando en lengua de signos, no paséis por el medio, porque también es una falta de respeto, estáis interrumpiendo la conversación si pasáis por el medio de la conversación entre esas personas. Si, por ejemplo, hay una mesa, no sé si trabajáis de cara al público. Vale. Pues yo entiendo que de cara al público a lo mejor bajáis a coger un papel o miráis el ordenador y a lo mejor la persona está haciendo otra cosa, pues este toque en la mesa puede servir para que la persona sorda note la vibración y te mire, que a lo mejor está buscando el papel que le has pedido, pero si
le has pedido un papel y lo está buscando, no te puede ver ni te puede atender, tiene que mirar primero para saber la siguiente orden y para eso pues tenéis que tocar, por ejemplo, en la mesa. Si fuese un grupo de personas sordas que no podéis ir uno a uno, hay una técnica muy fácil que es apagar y encender las luces o hacer esto, que el suelo también vibra y también las personas sordas lo pueden notar. Esto, pues, es siempre teniendo en cuenta que no sepáis lengua de signos. Si lo supieseis, pues habláis en lengua de signos y la otra persona también lo sabe, pero si no compartís esa lengua, pues no pasa nada, porque a lo mejor vocalizando, con lectura labial, con paciencia, señalando, escribiendo, hay muchos métodos de adaptación y que lo más importante es estar tranquilos y tranquilas para que el usuario o la usuaria esté tranquilo y tranquila también. Para que no se asuste, para que no presionar, no agobiar, tomaros el tiempo que necesite. Muchas veces las personas sordas no pueden controlar su tono de voz porque no se la escuchan, a lo mejor están hablando demasiado alto y no se están dando cuenta. Y la gente les mira y no saben que es que están gritando. Y la persona sorda cuando se ve muy observada pues se asusta, le da vergüenza, se hace pequeñita y entonces dice me voy de aquí. Y no hace la gestión que tenía que hacer. Así que es muchísimo mejor que le digas, ay, perdona, baja un poquito el tono de voz, pero con una sonrisa, para que le dé esta seguridad de que no está haciendo nada malo, que simplemente es que no controla su tono de voz. Y continuar pues con cariño. Es muy importante también las comprobaciones que el mensaje ha llegado, porque muchas personas sordas os van a decir sí, pero no se han enterado a lo mejor. A ver, lo primero es que pidan intérprete. Justicia. Está claro que funciona que si hay un juicio o hay alguna citación a una persona sorda, la justicia tiene un convenio confesor y pide el intérprete seguro, o sea, siempre. Justicia, pues con el convenio viene un intérprete normalmente, pero si, por ejemplo, surge algo que no es un juicio, no es una declaración o no hay una citación oficial, a veces la persona puede venir sola. A ver, si es un juicio o una citación de una declaración, se tiene que suspender, eso es legal, pero a lo mejor viene a otra cosa, a otra gestión, que entonces no hay intérprete y te los podéis encontrar con este caso. A mí me gustaría explicaros dos figuras diferenciadas. Una es el intérprete o la intérprete de lengua de signos, que es lo que está pasando ahora, cambia de una lengua a otra y ya. Y luego está la función de la figura de la mediadora comunicativa. Yo soy una mediadora comunicativa, aunque sea una persona sorda, porque pueden serlo las personas sordas. Y la mediación comunicativa lo que hace es adaptarse a la capacidad comunicativa de cada persona. Hay muchas personas sordas, sobre todo pues, si son más mayores, que no han recibido la educación básica que tendrían que haber recibido. De hecho, hay muy poquitas personas sordas en la universidad. Gracias a nuestra lucha y al reconocimiento de la ley, de la lengua en formato de ley, hay más intérpretes y hay más acceso, pero muchas personas sordas no tienen una educación básica y a lo mejor tienen un intérprete, pero ese intérprete no les sirve porque si cambia de una lengua a otra pero no se entera en su lengua, imaginaos una persona mayor, ¿no? Una persona mayor sorda que en su época no ha tenido nada de educación y le ponen un intérprete. Pues a lo mejor va a tener una capacidad en su lengua muy alta, pero a lo mejor no controla tanto la lengua de signos para los tecnicismos que va a explicar la intérprete. Entonces, la figura de la mediadora tiene que estar porque, por eso es una persona sorda, porque es mi mundo. Hay una identidad como persona sorda y yo puedo adaptarle esto que estoy recibiendo en lengua de signos, pero adaptárselo a su escasa lengua de signos, por así decirlo, a su nivel. Porque el intérprete o la intérprete en ese caso tiene que ser completamente neutral y pasar de una manera objetiva y clara la lengua de una lengua a otra. Por tanto, la intérprete no lo puede hacer, pero la mediadora sí que puede hacer esa adaptación a esa persona personalizada. Sí que ha pasado muchas veces que muchas personas sordas se han perdido o han perdido muchas cosas, o imaginaros una persona migrante que utiliza otra lengua realmente, o una persona refugiada, o una persona que ha sufrido una violencia, ya sea de género o sea una violencia familiar, necesita una mediación. Yo os lo estoy diciendo porque muchas veces hay dos profesionales y desde Consellería todavía no se ha homologado la figura de la mediación y no nos permiten, por ejemplo, entrar en juicios. A lo mejor en otro tipo de situaciones sí, pero en un juicio todavía estamos en lucha, todavía no permiten la entrada de la figura de la mediación, pero hay muchos casos donde hace muchísima falta, porque un juicio es algo
es algo que ha pasado un problema, ¿no? Es algo muy importante, donde tiene que haber una comunicación y el nivel cultural a veces es bajo de esas personas sordas. Entonces no están en las mismas condiciones que las otras personas. Entonces, bueno, estamos con esa lucha, pero que es muy importante y que si os encontráis con la situación de que hayan dos personas, dos figuras con vosotros, pues que sepáis lo que es y por qué se hacen falta esas dos figuras. Vale, y ahora os hablo de otros tipos de adaptaciones que hay, aparte de estas dos figuras. Alercops es una aplicación de móvil donde no es por videollamada, sino que es por texto, pero sí que está adaptada para personas sordas. Hay muchas cosas dentro de Alercops, nos falta un poco de formación al respecto, pero bueno, que es tanto para violencia como para cosas policía y urgencias, que está ahí, y la podéis utilizar. Él es visual, que es lo que más se está utilizando ahora, es lo que está funcionando muy bien, y ahora hay muchos sitios, servicios públicos como servicios sociales, como en los hospitales para la zona de emergencia, en muchos ayuntamientos ya está empezando a ver. En muchos sitios, si queréis buscarlo, lo podéis buscar, hace falta registraros y bueno, daros de alta, pero ya está habiendo muchos servicios públicos que es una videollamada con un intérprete virtual que está en el momento. En vez de estar aquí como presencialmente estoy aquí, eso es una cámara que se utiliza con el móvil o con un ordenador que tenga el servicio. Por ejemplo, servicios sociales como centro tiene una tablet o un ordenador donde ya tiene instalado ese programa, entonces no hace falta que la persona sorda utilice su teléfono. Y esto se utiliza sobre todo para llamadas o en estos centros. Por ejemplo, en hospitales o en servicios sociales o en el ayuntamiento, la persona sorda va y quiere hablar con la funcionaria o el funcionario que esté ahí y hacer su gestión que necesite hacer. Y entonces, para no tener, puede tener que utilizar su móvil o que esté ya allí. Y bueno, es que si la persona sorda utiliza su móvil, no le van a dejar que sea presencial. No puede hacerlo con su móvil directamente, no puede hacerlo ahora mismo, porque para la persona sorda solo es un servicio de llamadas. Pero para los centros sí que puede ser una atención presencial, pero virtualmente. Con la otra aplicación que tenéis en medio, la FS Bills, se necesita una cita y solamente es para usuarios. Esto no os va a interesar demasiado, pero para trabajadores, él es visual, para trabajadores oyentes como vosotros. Aquí en Justicia todavía no está instalado. En la policía hay una comisaría específica hay una comisaría específica de denuncias que está en la calle Maldonado, que sí que tiene este servicio. Los hospitales, todos los públicos en emergencia también los tienen. Y hay algunos sitios que los tienen, ya sea con un ordenador o con una tablet, que tiene este servicio para que cuando hay una persona sorda se puede comunicar directamente con un intérprete virtual. Y la intérprete necesita una cámara, por supuesto, para poder ver a la persona sorda y se lo interpreta al funcionario o funcionaria. No sé si me lo he explicado muy bien. Es un poco confuso al principio, pero bueno, funciona muy bien. Y yo creo que ya he hecho un resumen. Yo no sé si tenéis alguna duda, he ido un poco rápido, si tenéis alguna duda o algo. Aprovecho y os cuento pues, que tres cosas que tenemos ahí, tres modos de contacto. En Facebook podéis entrar a Profesor. Y luego os quería contar el tema del Spy-Dona que os lo he contado antes, que es importante porque surgen muchos casos dentro ya de la violencia de género. Dentro de la web de CESOR también ya están los contactos de todo, pero también está el de Spy-Dona que tenéis ahí el correo y el número de teléfono, por si queréis contactar, que eso es, digamos, el departamento específico de mujer sorda, de ayuda a la mujer sorda. Por mi parte ya he terminado. Muchas gracias por la atención.